En Paloma City, todo siempre giró alrededor del maíz. El maíz es comida, es moneda, es estatus. Quien tiene más maíz, vuela más alto. Pero, de repente, algo extraño empezó a suceder. Las plazas estaban llenas de palomas, pero los granos desaparecían cada vez más rápido. Lo que ayer era un montón dorado de maíz, hoy ya no alcanzaba ni para llenar el pico. Las palomas de la ciudad empezaron a murmurar en las aceras: ¿dónde se fue todo el maíz? Algunos decían que era culpa de las palomas ricas, que guardaban maíz escondido en nidos de lujo. Otros creían que el alcalde de la ciudad, el famoso Palomo Don, estaba gastando demasiado maíz en fuentes, estatuas y banquetes que nadie pidió. Y así nació el misterio: si Paloma City siempre produjo tanto maíz, ¿cómo es posible que el cofre de la ciudad pareciera estar cada vez más vacío? El maíz no es solo comida en Paloma City, es el combustible que mantiene las alas de la ciudad en movimiento. Sin maíz, no hay vuelo, no hay fiesta en la plaza, ni siquiera hay cómo alimentar a los pichones en el nido. Y cuando las palomas empezaron a notar que el almacén se estaba vaciando, el pánico se apoderó de todas. En la plaza central, las palomas se reunían en bandadas, batiendo las alas y preguntando: ¿y si mañana no hay suficiente maíz? Las más viejas recordaban tiempos de crisis, cuando un grano de maíz valía como oro y las palomas peleaban entre sí por un puñado. Mientras tanto, las más jóvenes, que siempre vivieron rodeadas de abundancia, no podían imaginar un futuro sin maíz para todas. Y fue entonces cuando Paloma City empezó a entender: no era solo un problema de escasez, era una bomba de tiempo capaz de desestabilizar a toda la bandada. En el corazón de Paloma City existe una enorme bóveda, custodiada con 7 llaves por el alcalde Paloma. Allí es donde terminan todos los granos de maíz recolectados de las palomas trabajadoras. Cada paloma que lleva cartas, limpia la plaza o organiza los nidos aporta un puñado para la bóveda. A este proceso se le llama impuestos de maíz. La idea es simple: la bóveda debería garantizar suficiente maíz para mantener la ciudad funcionando, reparar estatuas de la plaza, construir nuevos percheros, pagar a los guardias paloma y mantener el vuelo organizado de la bandada. Pero había un problema. Por más maíz que entraba, siempre parecía salir más. La bóveda se llenaba un día, pero misteriosamente quedaba vacía al siguiente. Era como si hubiera un agujero invisible absorbiendo los granos sin parar. Y las palomas empezaron a darse cuenta: no era solo un error de conteo, todo el sistema de Paloma City estaba consumiendo más de lo que producía. El alcalde Paloma tenía un hábito complicado: le encantaba prometer mejoras para todos los rincones de la ciudad. Un nuevo bebedero dorado en la plaza central, nidos acolchados para las palomas consejeras, granos importados del lejano bosque de los loros. Todo parecía maravilloso. ¿El problema? La bóveda nunca tenía suficiente maíz para financiar tantas ideas. Aún así, el alcalde seguía firmando órdenes, como si el maíz fuera infinito. Y cada vez que los asesores le advertían: «Señor alcalde, la bóveda está vacía», él respondía con la misma calma: «No se preocupen. Siempre podemos pedir maíz prestado». Poco a poco, Paloma City empezó a vivir de préstamos. El maíz que debería servir para mantener la ciudad equilibrada pasó a consumirse en banquetes y proyectos que apenas se realizaban. Era el inicio de una bola de nieve, o mejor dicho, una bola de maíz, rodando cuesta abajo. Pero al fin y al cabo, ¿de dónde venía todo ese maíz prestado? El alcalde Paloma no tenía una plantación secreta escondida detrás del nido. Gran parte del maíz venía de los propios habitantes: palomas trabajadoras, palomas emprendedoras, incluso el maíz guardado en la alcancía de la abuela Paloma. Ellos compraban algo llamado granos del tesoro, pequeños papeles donde el alcalde escribía: «Préstame ahora, te pago después con unos granitos más». Pero no solo la población local participaba. Otras ciudades también adoraban prestar a Paloma City. Las lechuzas del bosque, los patos del lago azul e incluso los misteriosos gansos del norte ponían su maíz con la confianza de que el alcalde siempre lo devolvería. Durante mucho tiempo, parecía un negocio perfecto. Al fin y al cabo, Paloma City siempre tuvo fama de ciudad segura, estable y confiable. Pero, a medida que la pila de promesas crecía, surgía una pregunta cada vez más incómoda. ¿Y si un día el alcalde no logra devolver todo ese maíz? Si crees que el problema termina en el préstamo,
estás equivocado. Porque cada vez que el alcalde Paloma pide maíz prestado, promete devolver un poco más de lo que tomó. Ese poco más se llama intereses. Al principio parecía inofensivo. Un granito aquí, otro allá, nadie se preocupaba. Pero con el tiempo, la montaña de maíz que Paloma City debía creció tanto que solo los intereses ya se volvieron un peso gigantesco. Imagina tener que gastar millones de granos cada año solo para pagar el extra de la deuda, sin ni siquiera tocar el valor principal. Es como si el alcalde intentara llenar un agujero que nunca deja de crecer. Y cuanto más pasa el tiempo, más exigen los acreedores. Al fin y al cabo, quien presta quiere garantías. Entonces el alcalde Paloma gasta una buena parte del maíz recaudado solo para pagar intereses, mientras la deuda real sigue intacta, aumentando como una bola de nieve que rueda por el cielo de la ciudad. Y así surge la pregunta que ningún Paloma quiere escuchar. ¿Hasta cuándo Paloma City podrá cargar con este peso sin romper sus alas? Pero la historia no termina ahí. Porque existe un grupo muy peculiar dentro de Paloma City, el Banco de las Palomas. No son exactamente parte del gobierno, pero tampoco están completamente separados de él. Es un punto medio extraño. ¿Y qué hace este banco? Tiene una máquina mágica que puede crear maíz de la nada. Sí, simplemente presionando botones, aumentan la cantidad de maíz en circulación sin que nadie tenga que sembrar ni cosechar. En el papel, esto suena genial. El alcalde Paloma puede seguir pidiendo maíz prestado con más facilidad, y la ciudad sigue funcionando sin colapsar de inmediato. Pero, claro, hay un problema: cuanto más maíz se crea de la nada, más empieza a caer el valor de cada grano. Es como si de repente todas las palomas de la ciudad recibieran sacos extra de maíz. Al principio, parece una fiesta. Pero cuando todos tienen demasiado maíz, los precios suben, y los mismos granos que ayer compraban una comida, hoy ya no alcanzan. El Banco de las Palomas llama a esto estabilidad. Otras palomas lo llaman alimentar el despilfarro del gobierno. ¿Y tú, cómo lo llamarías? Ahora imagina la escena: el alcalde Paloma ya pidió maíz prestado de todos lados, de las palomas de la ciudad, de las familias, de los inversionistas, hasta de las gaviotas extranjeras. Todos confiaron porque, hasta ahora, Paloma City siempre prometió pagar. Pero, ¿y si un día esos acreedores se despiertan y piensan: ¿será que el alcalde Paloma realmente nos devolverá nuestro maíz? Si la confianza se pierde, pueden pasar dos escenarios aterradores: o exigen intereses mucho más altos para seguir prestando, o, peor aún, dejan de prestar por completo. Algunos incluso podrían querer su maíz de vuelta de inmediato. Y ahí, amigo mío, empieza el caos. Sin crédito, el gobierno Paloma tendría que recortar gastos de forma brutal, subir impuestos a toda prisa o simplemente admitir que no tiene cómo pagar. Y cuando ese colapso de confianza ocurre, bueno, digamos que el maíz vuela por todos lados, y no de una manera bonita. Podrías estar pensando: vale, pero yo ni siquiera tengo un grano de maíz guardado, ¿por qué debería importarme esta deuda gigante? Buena pregunta. El problema es que, cuando el agujero de la deuda crece demasiado, no es solo el alcalde Paloma quien sufre, es toda Paloma City. Menos maíz para escuelas, hospitales, alumbrado público, transporte. También significa impuestos más altos, precios en alza, salarios que no siguen el costo de vida. Y, por supuesto, menos inversiones llegando a la ciudad, porque nadie quiere arriesgar maíz en un lugar inestable. Así que, incluso si solo quieres vivir tu vida tranquila en la plaza, picoteando tus migas de pan, la crisis de la deuda puede terminar golpeándote de lleno, desde tu bolsillo hasta tu calidad de vida. El alcalde Paloma todavía tiene algunas cartas bajo la manga para lidiar con la crisis. Podría, por ejemplo, recortar gastos. Pero piensa conmigo: ¿qué paloma va a estar feliz si quitan maíz de la escuela de los pichones, de las calles o de la seguridad de la plaza? No es una elección popular. Otra opción sería aumentar los impuestos. Pero, ¿a quién le gusta pagar más maíz? Las palomas trabajadoras ya viven sudando las plumas para juntar lo que pueden. Cualquier aumento genera revuelta inmediata. También existe la alternativa de intentar que la ciudad crezca más rápido. Más negocios, más palomas empleadas, más impuestos, más maíz entrando en el cofre. Suena bonito, pero el problema es que eso lleva tiempo.
Y la deuda no espera. Es decir, cualquier camino que el alcalde elija está lleno de obstáculos. Recortar, cobrar más o intentar crecer rápido, ninguna salida es sencilla, todas tienen consecuencias difíciles de tragar. Al final de cuentas, alguien siempre paga la factura. ¿Y adivina? No es el alcalde Paloma quien deja de comer, ni los grandes inversores de maíz quienes se quedan sin reservas. Quienes realmente sienten el peso de la deuda son las palomas comunes de la ciudad. Ya sea con impuestos más altos, servicios peores o maíz que pierde valor, las palomas de la plaza terminan cargando con el problema. Es como si cada grano de maíz de la deuda se dividiera y se colocara sobre las espaldas de cada uno. E incluso aquellos que hoy piensan, yo no debo nada, eso no es conmigo, terminan descubriendo que la cuenta llega de forma indirecta. Al final, la pregunta no es si alguien va a pagar, sino quién y cómo. Y la respuesta, lamentablemente, nunca es agradable. El tiempo corre, y Paloma City no puede simplemente esconder esta montaña de deuda bajo sus alas para siempre. Tarde o temprano, la ciudad tendrá que elegir, o toma decisiones difíciles ahora, o enfrenta el colapso mañana. Recortar gastos duele, subir impuestos molesta, intentar hacer crecer la economía lleva tiempo. Ninguna salida es fácil, pero ignorar el problema es el peor camino. Porque cada grano de maíz que no se paga hoy se convierte en una montaña más grande mañana. El futuro de Paloma City está en juego, o la ciudad enfrenta de frente su crisis y encuentra soluciones sostenibles, o terminará siendo tragada por su propia deuda, dejando a las palomas comunes sin suelo y sin maíz. La crisis del maíz en Paloma City no es solo un número enorme escrito en el mural del ayuntamiento. Es un recordatorio de que toda la ciudad está viviendo por encima de sus alas, gastando maíz como si el mañana nunca fuera a llegar. Pero el mañana siempre llega. Y cuando toque la puerta, ¿quién va a pagar la cuenta? ¿El alcalde Paloma? ¿Los inversionistas extranjeros? ¿O nosotros, las palomas comunes de la plaza? Si Paloma City no enfrenta su realidad ahora, la deuda seguirá creciendo, asfixiando cada rincón de la ciudad hasta que no quede maíz ni para lo básico. El futuro depende de las decisiones de hoy, e ignorar el problema ya no es una opción. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Paloma City logrará salir adelante, o el colapso es inevitable? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Si te gustó este vídeo y quieres entender más sobre cómo funcionan las grandes crisis, y cómo terminan cayendo en el regazo de palomas comunes como nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y un enorme agradecimiento a los primeros miembros que ya están apoyando este canal. Ustedes son los verdaderos héroes de Paloma City. Si quieres formar parte de este grupo selecto de apoyadores, haz clic en el botón de miembros aquí abajo. Nos vemos en el próximo vuelo.